Muy queridos hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo sexto del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro de Levítico en el capítulo 13, versículos 1 a 2 y 44 a 46. Nos encontramos con una mentalidad que había dentro del pueblo judío y en general en Medio Oriente en el siglo V antes de Cristo. La realidad era vista en dos esferas, como dos categorías opuestas, la de la vida y la de la muerte. De hecho, que en el libro del Deuteronomio, capítulo 30, se dice que Dios ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El ser humano, por tanto, tendrá que escoger la vida a fin de que él viva y viva también su simiente. Los antiguos entonces veían el mundo de esta manera. A la esfera de la vida pertenecía Dios y las personas puras, mientras que a la esfera de la muerte pertenecían los paganos y las personas pecadoras. Por su parte, las personas enfermas de lepra estaban naturalmente del lado del ámbito de la muerte. Era el símbolo de la impureza y por consiguiente el símbolo del rechazo de Dios. De hecho que en el libro de los Números, en el capítulo 5, se dice: di a los israelitas que expulsen del campamento a los enfermos de lepra, a los contaminados con cadáveres, para que no se contamine el campamento en medio del cual yo habito. Dentro de este contexto comprendemos la lectura que escuchamos. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel que parezca lepra, será llevado ante Aarón, el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro por lepra en la cabeza. El que ha sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada, e irá gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro, vivirá apartado y tendrá su morada fuera del campamento. La lectura nos presenta entonces las disposiciones que había dentro de la comunidad con respecto a los enfermos de lepra. Estaba reservado a los sacerdotes el definir si la persona poseía esta enfermedad y cómo debía comportarse, y finalmente, cuando sanaba, también debía dar la declaración de que ya la persona estaba sana. Estas medidas aparentemente podían categorizarse como medidas higiénicas para evitar un contagio, y eso puede ser cierto, pero el problema es el motivo teológico. Se creía que los leprosos eran las personas maldecidas por Dios. En el Antiguo Testamento, la lepra se considera como un castigo de Dios por el pecado. Los egipcios que cometieron abusos contra Israel fueron castigados, hombres y animales, con úlceras y llagas, con un tipo de lepra, y el mismo castigo caerá sobre Israel si son infieles. Habrá enfermedades, viruela, tumores, tiña, sarna, de las que no podrá sanar, dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 28. Entonces, todos los pueblos han considerado a los leprosos como personas que tendrán que ser apartadas de la comunidad y, por supuesto, del culto. Estas personas no tienen nada que hablar con Dios porque se supone que Dios los rechaza. De hecho que incluso hoy en algunas tribus
Los leprosos no son enterrados junto en el cementerio con las demás personas, sino en un lugar aparte. Como quien dice, a un leproso no lo quieren ni vivo ni muerto. Esta mentalidad tendrá que cambiar con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, como escucharemos en el Evangelio. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 31 al capítulo 11, versículo 1. Se trata de una respuesta que da el apóstol Pablo a los cristianos de la comunidad de Corinto sobre la carne inmolada a los ídolos. Cerca a la plaza principal de la ciudad de Corinto había bastantes templos dedicados a distintas divinidades. Entre los más famosos se encontraba el templo dedicado a Apolo y a Octavia. Y en cada uno de estos templos se inmolaban numerosos animales y la carne no podía ser consumida por quienes ofrecían los sacrificios, sino que la llevaban al mercado para ser vendida cerca a los templos. Entonces viene la pregunta que le hacen los cristianos de Corinto a Pablo. ¿Es lícito para un cristiano comprar carne en estas tiendas situadas al pie de los templos, como quien dice, comer carne inmolada a los ídolos? El apóstol responde, pues los ídolos realmente son nada, son criaturas hechas por manos de hombres, no tienen nada que ver con Dios, entonces no habría ningún problema. Si se da la oportunidad incluso, que en la época era difícil, de comer un pedacito de carne, pues hombre, puede comerlo. Sin embargo, el problema es que en la comunidad de Corintios hay personas que están avanzadas en la fe y ellos entienden perfectamente que esa carne que fue inmolada a los ídolos no tiene nada que ver con el culto a Dios, y que por supuesto la pueden comer sin ningún problema. Pero puede que haya una persona que apenas llega a formar parte de la comunidad, se inicia en el cristianismo, y esta persona, al ver que un hermano suyo come de esta carne, se puede escandalizar, y el apóstol dice, ahí sí, ya tendría que abstenerse la persona. En este contexto entendemos la lectura. Ya sea que coman o beban o hagan lo que sea, háganlo todo para gloria de Dios. No sean motivo de escándalo ni para judíos, ni para griegos, ni para la iglesia de Dios, como yo, que intento agradar a todos, no buscando mi ventaja, sino la de todos, para que se salven. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Pablo no solamente invita a la comunidad de Corinto a que eviten los escándalos, sino a que se convierta en una comunidad misionera donde cada uno con su comportamiento dé testimonio del Señor Jesús, que siempre estuvo listo a servir y a pensar en los demás. Cuando Pablo escribe a los romanos, de hecho dice que cada uno trate de agradar al prójimo para el bien y la edificación común, porque tampoco Cristo buscó su propia satisfacción, en Romanos 15, 2 a 3. El apóstol había hecho ciertamente el esfuerzo de agradar a todos, como escuchábamos en la lectura del domingo pasado. El apóstol se hace todo con todos, a fin de ganar a algunos, y sobre todo en el servicio y en la entrega por la predicación, por el evangelio. Entonces él se presenta como un modelo a imitar. De hecho, que aquí en el último versículo él va a decir, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Se trata de la curación de un leproso.
San Marcos nos presenta a Jesús en su camino misionero. Está predicando la buena noticia del reino de Dios y, por supuesto, operando signos que acompañan esta predicación. Él llama a los primeros discípulos, luego va con ellos a la primera jornada de trabajo en Cafarnaúm, entra a la sinagoga, expulsa los demonios de una persona poseída y sobre todo predica el reino de Dios, predica la palabra de Dios, no como los escribas, sino con autoridad. Las personas acuden a él, a la ciudad, se acumulan allí en la puerta de la ciudad, esperando la palabra de él y también los signos prodigiosos que él cumple. Es una humanidad enferma, es una humanidad necesitada del Evangelio, necesitada de Jesús. Hoy el evangelista nos presenta la curación de una enfermedad muy difícil en el contexto del pueblo de Israel. Se trata de la lepra. Se pensaba en la época, porque todavía la medicina no había evolucionado, que la lepra era una enfermedad contagiosa. Entonces la persona había que aislarla de la comunidad, de su familia, de sus amistades. Entonces, en la primera lectura precisamente hemos escuchado cómo se debía comportar un leproso. Tenía que llevar trapos viejos en sus vestiduras, tenía que taparse la barba y si alguien por inadvertencia se estaba acercando a él, tenía que gritar que era impuro. De esta manera todos iban apartándose de la persona enferma de lepra. Vivían en grutas, en pequeñas enramadas, donde las personas caritativas o algún familiar les llevaba el alimento y lo dejaba a una cierta distancia para que ellos lo tomaran. Nosotros conocemos dos casos de lepra en el Primer Testamento. El primero de la hermana de Moisés y Aarón, de Miriam, que le viene la lepra precisamente por murmurar, por criticar a su hermano Moisés por haberse casado con una mujer del país de Cus. La enseñanza pues es edificante, la crítica, la murmuración produce una enfermedad que es la lepra. De acuerdo con las prescripciones para esta enfermedad, el texto dice que ella fue apartada del campamento por 7 días para significar un buen tiempo y que finalmente Dios la curó por la intercesión de Moisés y de Aarón. Sin embargo, el texto dice que la enfermedad de la lepra es como si el padre de familia escupiera en la cara a la hija. Es terrible porque el papá es el referente en todo sentido de la mujer, de la hija en el contexto del pueblo de Israel. En el libro de Job se dice que la lepra es la primogénita de la muerte. El segundo caso que conocemos es el del jefe del ejército sirio, Naamán, que acude al profeta Eliseo de Israel para que lo sane de la lepra. El profeta Eliseo ni siquiera entra en contacto con él, solamente que se bañe 7 veces en el río Jordán y quedará totalmente sano, porque es por la intervención de Dios que él recibe la sanación, no por la acción humana del profeta. Entonces, solo Dios puede sanar esta enfermedad. Y de acuerdo con los oráculos del profeta Isaías, capítulo 35, capítulo 61, los rabinos habían enseñado que una de los signos de la presencia del Señor, del Mesías, era precisamente porque se podía curar esta enfermedad.
Nosotros en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo leemos que Juan el Bautista envía una comisión donde Jesús para preguntarle si él es realmente el que había de venir al mundo o tenían que esperar a otro. Entonces Jesús dice a esta comisión: vayan a comentar a Juan lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia. Entonces, la curación de la lepra es la evidencia de la presencia del Mesías en el mundo. Escuchemos el texto en su primera parte. Se le acerca un leproso y arrodillándose le suplica: si quieres, puedes sanarme. Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano. En tiempos de Jesús, la lepra no solamente era una enfermedad terrible, sino que se pensaba que era consecuencia del pecado. Por tanto, Dios castigaba enviando la lepra a la persona pecadora. Además que la lepra se comparaba con el pecado porque la enfermedad consiste en la pérdida de sensibilidad en las terminaciones nerviosas. La persona se puede arrimar al fuego y no sentir y por tanto quemarse, o con algún elemento cortante se puede cortar y tampoco siente. Es terrible, se pierde la sensibilidad. Y lo mismo sucede con el pecado. El pecado hace perder la sensibilidad de la persona, es decir, la persona no alcanza a distinguir el bien del mal. Eso es terrible, se pierde la sensibilidad humana en todo sentido. Hay una lepra espiritual que aqueja a toda la humanidad. Cuando nosotros queremos sacar ventaja sobre la otra persona, cuando estamos destruyendo continuamente nuestro planeta Tierra, cuando los patrones de comportamiento son la violencia, el egoísmo, la competición de unos con otros, el hacernos mal unos a otros. Es terrible la lepra que existe en nosotros y que nos hace perder la sensibilidad humana y nos hace perder la dignidad humana. La palabra del Señor sana, el Evangelio sana de toda esta lepra. Veamos cómo ocurre entonces este prodigio. En primer lugar, el texto dice que el leproso fue por sí mismo a Jesús. Por lo general, en los evangelios las personas enfermas son llevadas por otras personas hacia Jesús, pero el enfermo de lepra no podía acercarse a nadie, nadie podía acercarse a él, por supuesto que tenía que ir solo y únicamente él a presentarse delante de Jesús. Ahora bien, él va en una actitud de humildad. Él se arrodilla delante de él porque no sabe cuál será la reacción de Jesús. A lo mejor lo puede rechazar porque tiene esta enfermedad. Sin embargo, el leproso debió haber escuchado que Jesús estaba anunciando un Dios totalmente distinto al que le habían enseñado en la catequesis de que recibía por parte de las autoridades religiosas de Israel. Aquí Jesús entonces está presentando y representando a Dios y a la imagen de Dios. Jesús se acerca inmediatamente al leproso y le extiende la mano. La expresión extender la mano en el Primer Testamento tenía una connotación negativa. Dios extendió la mano para castigar a los enemigos del pueblo de Israel con las plagas de Egipto. Aquí Jesús extiende la mano no para castigar, sino para hacer el bien. Ahora bien,
el texto dice que Jesús se movió a compasión, es decir, sintió compasión, y se utiliza el verbo splagnizomai, que quiere decir se le removieron las entrañas de ver a esta persona que está sufriendo. Sin embargo, nosotros en el texto griego tenemos una variante a este verbo, que es otro verbo, orgisdei, que significa que Jesús no se movió a compasión, sino todo lo contrario, se indignó y se disgustó terriblemente. Siempre pensamos que la variante más difícil de interpretar es la variante más antigua, por tanto es el texto más antiguo, por tanto pensamos que un copista no comprendió bien la actitud de Jesús y no le pareció bien, y entonces escribió que se movió a compasión. Pero realmente lo que pasa es que Jesús se indigna. ¿Por qué se indigna Jesús de frente a este pobre hombre? Porque él ha recibido una enseñanza de que Dios rechaza al pecador, Dios rechaza al leproso. Si él tiene la enfermedad es porque es un grande pecador y no tiene nada que ver con Dios. O sea, Dios lo repugna, lo rechaza totalmente. En el templo de Jerusalén él no tiene cabida para nada. Pero aquí Jesús es la persona que no tiene miedo a contagiarse, a volverse impuro, sino que por el contrario, de él sale una fuerza sanadora, y es el Dios que se acerca, el Dios totalmente misericordioso. Jesús entonces ha demostrado a lo largo de los evangelios mostrarse cómodo delante de las personas impuras, es decir, de los publicanos, los pecadores, los que habían escogido caminos equivocados. Él acepta comer con ellos, con Zaqueo, con Mateo, etc. No tiene ningún rechazo hacia las personas enfermas. Veamos entonces cuál es la reacción de Jesús una vez que sana al leproso. Después lo echó fuera, advirtiéndole enérgicamente: cuidado con decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote, y para que le conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. El texto dice nuevamente que Jesús se volvió a indignar, como que lo gritó a esta persona. ¿Y por qué lo grita? Porque la persona tenía en su cabeza la concepción de un Dios castigador, como hemos dicho antes, que era la catequesis que enseñaban los rabinos de la época. Luego se utiliza el verbo exebalen, que significa echar fuera. Lo expulsó. Pero uno dice, ¿de dónde lo saca fuera? Si están en un campo abierto. Lo saca fuera de la mentalidad antigua, de concebir a un Dios que rechaza a los pecadores. Entonces, realmente lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos: nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 20, dice que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Así que Jesús lo envía a que se presente a los sacerdotes, que eran los encargados de declarar pura a la persona curada de la lepra, pero era en testimonio por ellos, es decir, para que ellos se den cuenta que se habían equivocado presentando la imagen de Dios totalmente tergiversada. Dios es amor, y Dios está también de parte de los pecadores, concretamente del leproso.
El texto continúa diciendo, pero él salió y se puso a proclamar y a divulgar el hecho, de modo que Jesús no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados, y de todas partes acudían a él. El que ha sido curado de la lepra lo que hace es salir y comenzar a divulgar el hecho. O sea, desobedece a Jesús. El texto dice que salió. ¿De dónde salió? Salió de la institución religiosa antigua, de lo que él tenía en su cabeza. Él quiere ahora proclamar no el hecho, sino el mensaje. En griego es ton logon, es decir, la palabra. Él quiere que todos hagan lo que él ha hecho, salir de esa concepción de un Dios castigador para tener una concepción de un Dios totalmente misericordioso que ama y que perdona a los pecadores. Ahora bien, alguno podrá decir entonces, pues si Dios me ama así infinitamente, siendo yo pecador, pues a seguir pecando. No, de ninguna manera. Hay que quitar de la mente la concepción de que el pecado es algo bueno. No, es como si el leproso dijera, bueno, entonces yo quiero volver a la condición antigua, a todo el comportamiento que tenía que hacer un leproso y a padecer la enfermedad. No. Hemos dicho que el pecado y la lepra son siempre comparados porque desfiguran. El pecado también desfigura a la persona, desfigura al ser humano, le quita el rostro de Dios que está presente en él. Ese es el problema. El pecado es algo negativo, por eso hay que combatirlo, no al pecador. Con el pecador hay que tener la infinita misericordia de Dios, pero con el pecado, eso sí, hay que eliminarlo, hay que rechazarlo. Entonces, pensar que se puede pecar porque Dios me ama infinitamente es lo más insensato que pueda pensar una persona. El pecado es feo como es fea la lepra, ¿sí? Un niño pequeño, cuando alguien lo grita o lo regaña duro, bueno, le hace cualquier reproche fuerte, él dice feo. Es la respuesta más evidente de que la persona que ha hecho eso negativo se transforma, cambia de rostro, se vuelve feo. El Evangelio termina diciendo que Jesús se queda en los lugares solitarios, y acordémonos que los leprosos tienen el lugar para vivir en los lugares desérticos solitarios. Es decir, se queda Jesús con los leprosos, no porque él haya quedado impuro, entonces tiene que estar allí. Ya hemos dicho que él reconoce a las personas en toda su dignidad como hijas de Dios, personas puras, dignas de su amor fraterno, de su amor misericordioso. Pero, y naturalmente acoge a todos los pecadores. El texto no dice que Jesús estaba impuro. ¿Por qué? Porque dice que toda la gente acudía a él. Él sigue necesariamente obrando, sanando, y todos van donde él. Es decir, se va hacia Dios cuando se entiende que Dios nos ama así como nosotros somos. Les deseo un feliz domingo.